19 de enero del año 2025. Bueno, pues voy a explicar algo de una entrevista que realizó el doctor Pablo Muñoz Iturrieta con Eduardo Vitar. Él es coordinador general de la organización Rumbo Libertad desde hace 17 años. Realizó una denuncia contra el pasado de la oposición al chavismo en Venezuela. Bueno, ahora tendríamos que decir madurismo porque el mismo Vitar hace una diferencia entre estos dos. Dice que Nicolás Maduro depende enteramente de la dictadura de Cuba, en tanto que Hugo Chávez quería como ser independiente o formar su propia versión de una tiranía comunista. Podemos también titular esta entrevista como el extraño recurrente fracaso de la oposición venezolana ante la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que se dice es intencional de la misma oposición a favor de Maduro. En varias ocasiones Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron derrotados en las elecciones, pero los candidatos de oposición, como hizo Xóchitl Gálvez, posiblemente amenazada en 2024 ante Claudia Sheinbaum, le daban la victoria al chavismo, le daban la victoria a la tiranía. Incluso dijo que la oposición ayudó a Hugo Chávez a regresar al poder en el año 2002, cuando fue retirado por los militares. La oposición que actualmente encabeza María Corina Machado dijo que fue un golpe de Estado, que fue una forma injusta de actuar con Hugo Chávez y que él tenía que regresar a terminar su gobierno. Hemos escuchado a varios locos en México decir exactamente lo mismo cuando se exigía la salida del dictador López Obrador, ¿verdad? Escuchamos a un pues ya desacreditado Gilberto Lozano, líder de Frena, diciendo que la gente tenía que movilizarse a la farsa de la revocación de mandato. Al regresar Hugo Chávez en el año 2002, reforma a las Fuerzas Armadas de Venezuela para poder perseguir y asesinar a los generales, a los militares, que fueron traicionados por la oposición y ayudaron a Hugo Chávez a regresar al poder. María Corina Machado es actual líder de la Mesa de Unidad Democrática, que son varios partidos de la Internacional Socialista e Internacional Progresista, creada a partir del año 2008 como un bloque, que tendría un pacto para poder existir con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Chavista, el Partido de la Tiranía, el Partido Oficialista. Actualización. En las últimas horas, y a pesar de no haberse reunido con Donald Trump, haber preferido reunirse con Joe Biden, el presidente progresista de los Estados Unidos, el presidente Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, quien se encuentra en exilio por persecución de Maduro o por el desconocimiento a haber perdido la elección por parte del dictador militarista Nicolás Maduro, anuncia el respaldo de Donald Trump contra el dictador y multiasesino Nicolás Maduro. Y bueno, pues algunas personas dicen que esta sería suficiente prueba de que las cosas van en ese sentido de una real oposición por parte de este personaje. Mi conclusión, porque también tengo que expresar mi punto de vista, es que podría ser que al no haber personajes conocidos en la política venezolana funcionales al proyecto de Donald Trump tenga que servirse de estos medios socialistas o socialistas moderados o traidores para liberar a Venezuela, en lo que pues va a tardar en encontrar un sustituto, un representante digno de la presidencia de Venezuela. Podemos estar tranquilos de una cosa, al menos ante Donald Trump, no le conviene a María Corina Machado ni a sus otros políticos que en anterioridad traicionaron a Venezuela, volver a traicionar a Venezuela o tratar de jugarle chueco a Donald Trump. En el pasado, Donald Trump fue traicionado, por ejemplo, por Juan Guaidó, que se entendía con Nicolás Maduro y saboteó cada una de las intenciones de Donald Trump
de quitar a Nicolás Maduro. Sabemos que el mismo gabinete de Donald Trump estaba infiltrado de gente funcional a Venezuela. El video se titula, el video en el canal del Dr. Pablo Muñoz Iturrieta se titula ¿Por qué Corina Machado es una falsa oposición? Muñoz Iturrieta denunció que incluso la plataforma de vídeos había suspendido la transmisión en tiempo real, la cual se entiende quedó un poco incompleta. Los argumentos de Eduardo Vitar son algunos muy válidos, aunque también tengo críticas, y teníamos conocimiento de esta situación de la forma traicionera en la que habían actuado los partidos de oposición que existían antes de la llegada de Hugo Chávez y que tenemos que recordar también son socialistas. Socialistas van a decir algo moderados. A la llegada de Hugo Chávez, estos corruptos partidos derrotados se convirtieron en la oposición. Tenemos como un déjà vu con México porque algo muy parecido ocurre aquí. Tenemos las traiciones de Juan Guaidó, que se entendía con Nicolás Maduro abiertamente con la complicidad del gobierno corrupto LGBT de Noruega. El mismo gobierno de Noruega que ayudó a Claudia Sheinbaum a evadirse de haber asesinado 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro. Tenemos el caso de Enrique Capriles Radonsky, el judío que dijo que perdió cuando había ganado como candidato de oposición. Tenemos también el caso de las falsas oposiciones como Carlos Muñoz, también del Foro de Sao Paulo como Nicolás Maduro. A la llegada de la tiranía de Hugo Chávez, estos partidos se convirtieron en la supuesta oposición. Siguieron existiendo al parecer para simular que en Venezuela existía una, entre comillas, democracia, donde incluso hay una oposición que puede hablar contra Hugo Chávez o Nicolás Maduro, pero claro, siempre traicionando al pueblo de Venezuela, es simplemente una oposición simbólica. Pero se omite que esta oposición es de papel exactamente, y que tiene la función precisamente de engañar a los votantes venezolanos. Es una forma de infiltrar a la resistencia ante el comunismo. Tenemos mucho de dónde comparar con lo que ocurre en México con el partido narcotraficante Morena y las últimas traiciones que anuncia el Partido Acción Nacional PAN y el PRI al decir que respaldan a la narcopresidente Claudia Sheinbaum ante la amenaza de Donald Trump. Esto es lo mismo a decir que los partidos de oposición, no sabemos si amenazados, pero sí muy funcionales al régimen, dicen abiertamente que defienden a los cárteles de la droga ante Donald Trump, que el enemigo es Donald Trump, no los cárteles de la droga. Lo mismo hace el rectorado o la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y el caso peor, tenemos a un traidor llamado Eduardo Verástegui, que se disfraza de católico, de muy ferviente católico, un ex bailarín y prostituto ligado a un pederasta llamado Antonio Berumen, a un abusador sexual, Antonio Berumen. Eduardo Verástegui, vinculado a la mafia de Carlos Slim y socio de López Obrador, que busca también su propio lucro a favor de Morena. Y que lamentablemente, porque no he visto un cambio de posición por parte de Donald Trump, pues parece ser que él está convencido de que Verástegui es muy bueno. Espero que despierte de ese engaño. Antes de Morena teníamos al PRI, partido entre comillas revolucionario, por lo que podemos decir que nunca ha gobernado realmente la derecha católica y conservadora en México. El pueblo mexicano nunca ha gobernado. Siempre han sido intereses extranjeros representados a través de la masonería, que por cierto, Eduardo Vitar no denuncia en ninguna parte y esa es una de mis principales críticas. Tampoco María Corina Machado está preocupada por la secta de la masonería. Además que los políticos que conforman a Morena son los mismos del viejo PRI. Diferencias con la situación de México que tiene Venezuela. Vitar no es tampoco un venezolano católico militante, sino que se define como un libertario. Y además cometió el error de muchos otros líderes de oposición en Venezuela de tomar como bandera o estandarte de su causa política a criminales de la historia de su país como el asesino, multiasesino, psicópata, ladrón sanguinario, Simón Bolívar.
un masón de alto grado al servicio de la masonería de Inglaterra y Estados Unidos, al que Vitar constantemente dice que es un libertador y que los venezolanos lo traicionaron por no quererse separar de España cuando él se los propuso. Un error grave de Vitar. Lo encontramos en muchos venezolanos que son fervientes seguidores de la masonería, todos los de la oposición, todos absolutamente los he encontrado seguidores de la masonería. En Venezuela no encontramos un líder de oposición que se atreva a decir que Simón Bolívar tiene que ser eliminado de la historia de Venezuela, tiene que ser resignificado como un criminal, como un traidor a la patria. No lo encontramos. Ni tampoco encontramos entre los venezolanos un líder católico como hay en México. En México, si se asomara la sola posibilidad de un movimiento católico mexicano, como lo fueron los cristeros en los años 30, 20 y 30, serían inmediatamente asesinados, o llevados y convertidos en prisioneros en alguna prisión de alta seguridad de este régimen criminal, pederasta y asesino que encabeza actualmente de forma simbólica Sheinbaum. Ya en la masonería socialista de México puede permitirse la existencia de organizaciones corruptas y traicioneras sin ningún impacto político como el México republicano de Eduardo Verástegui, el Partido Acción Nacional, o un PRI o un movimiento ciudadano que también sirve para ayudar a fortalecer al partido narcotraficante Morena, pero nunca un partido real. De hecho, el régimen, para protegerse, crea más y más partidos de todos los colores posibles con tal de dividir el voto y confundir a los ciudadanos mexicanos. Entre los comentarios que noté, que se dice que María Corina Machado llamó dictador al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y es una traición, no hace mucho tiempo pronunciada. Muy mal por María Corina Machado que se refiera de esa forma a Nayib Bukele. Sin hacer distinción, Eduardo Vitar dice que las últimas 6 décadas Venezuela estuvo gobernada por socialistas. Pero sí debemos de hacer una aclaración de que las cosas cambiaron radicalmente a partir del golpe de 1999 de Hugo Chávez. ¿Cómo puede ser que las personas hayan llevado a la presidencia, que los venezolanos hayan llevado a la presidencia a un sujeto que intentó con terrorismo llegar al poder, por la fuerza? Es incomprensible, lo cual nos habla muy mal de la forma de pensar, de la educación, del alma de los venezolanos, porque esto no solamente tiene que ver con satánicos líderes, sino con un pueblo muy, pero muy enfermo. Dice que los gobiernos socialistas comenzaron en 1958, y esto es muy cierto. Aunque Vitar no quiso hacer énfasis en ese tema, Muñoz Iturrieta destacó: María Corina Machado apoya el aborto, la ideología de género y otras agendas globales. Yo me pregunto, ahora que dice estar apoyada por Donald Trump, ¿lo seguirá haciendo? ¿O tendrá que someterse y cambiar su punto de vista sobre todas estas cuestiones? Aprovecho para mandar un mensaje al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, si es que llegara a ver este video, así como permitió hablar a Eduardo Vitar, expresarse amargamente de las traiciones que han cometido la oposición, los partidos que hoy representa María Corina Machado, traiciones a favor del chavismo. Debería permitirnos a nosotros decir las traiciones que conocemos que ha cometido Eduardo Verástegui, un empleado de la mafia de Carlos Slim Elú, socio del partido narcotraficante Morena. En 2012, María Corina Machado volvió a apoyar el chavismo, a promover la ley de desarme de los venezolanos, el confiscar las armas de los venezolanos bajo el pretexto de que de esta forma habría paz. La intención del chavismo, la intención de Hugo Chávez, era desarmar al pueblo de Venezuela, pues tenía mucho temor de que se pudieran alzar en armas. Y esto es muy cierto. María Corina Machado apoyó esto. Es exactamente lo mismo, el desarme de los mexicanos que promueve la judía comunista, terrorista del M-19, Claudia Sheinbaum, hija de terroristas de 1968 judíos. En complicidad, al parecer, con una parte del clero corrupto de México,
que no sabemos si se encuentra también amenazado, que también está utilizando incluso la Basílica de Guadalupe para solicitar que los mexicanos entreguen sus armas, que se desarmen. Y es muy notorio esto, ¿no? Porque encontramos muchas traiciones también por parte del clero católico mexicano o muchos actos de cobardía ante la crueldad de Claudia Sheinbaum, que asesina todos los días en promedio 100 mexicanos a través de su protección del narcotráfico. Los líderes religiosos de México nunca han denunciado que Claudia Sheinbaum destruyó una iglesia católica en Tlalpan en el año 2016, tampoco que Claudia Sheinbaum utiliza de forma grosera símbolos católicos, al menos en campaña, sin ser católica, siendo una judía atea, con la única finalidad de conseguir votos fáciles. También esto explicaría por qué María Corina Machado no está secuestrada o no ha sido asesinada como otros candidatos de oposición por Nicolás Maduro. Es curioso, ¿no? ¿Por qué no ha sido asesinada? ¿Por qué no está secuestrada? En el año 2012, Eduardo Bittar tomó la embajada de Cuba en protesta porque Enrique Capriles traicionó a Venezuela y felicitó a Hugo Chávez diciéndole: usted ha ganado la elección, usted es presidente. Aseguró que Nicolás Maduro le permite hacer comunicación y propaganda y eventos públicos a María Corina Machado, pero es delito que lo haga Bittar. Esto también es algo curioso porque debemos decir que tiene mucho de sentido. ¿Cómo es que María Corina Machado puede hacer eventos multitudinarios y no ser arrestada o asesinada por uno de los francotiradores de Maduro? Sabemos la brutalidad de la que son capaces de utilizar tanques para atropellar a las personas. Eso que el criminal asesino José Mujica, que también es venerado por la prensa corrupta, pues decía con burla, pues cuando vengan los tanques hay que quitarse, no sean tontos. Como si eso se pudiera hacer. Los tanques no avanzan despacio, los tanques avanzan a una alta velocidad. Aseguró que el socialista Leopoldo López se victimizaba para desviar a las personas de las manifestaciones que organizaba Eduardo Bittar. La bandera que utilizaban, sobre todo políticamente hablando en Venezuela en aquel entonces, era la liberación de Leopoldo López. Que tenían que liberar a Leopoldo López cuando ese adefesio, ese sujeto, sobre todo es repugnante para el pueblo de Venezuela. Sería como lo equivalente aquí en México que de pronto empezaran con que Alito es una víctima del régimen de López Obrador, me refiero al corrupto dirigente del Partido de la Revolución Institucional, el traidor Alito Moreno, Alejandro Moreno, y que comenzara a decirse: todos somos Alejandro Moreno. Pues yo no participaría en una estupidez como esa. Libertad para Alejandro Moreno. Por supuesto que no, ese es un ladrón y además muy cercano a Morena. Críticas. Posibles críticas a Eduardo Bittar. Bueno, lo mismo que a María Corina Machado. Si usted es la auténtica oposición, ¿por qué no ha sido asesinado, secuestrado o detenido por el régimen de Nicolás Maduro como hizo con otros opositores? No hay posible respuesta. Pensé que él podría responderme porque no se me permite entrar en la política, pero dice que sí tiene actividad política. Algo que faltó decir es que en todo este tiempo Maduro contó con la ayuda de gobiernos de los Estados Unidos, con mafias internacionales como la masonería, que no es mencionada por Eduardo Bittar, porque le supera en conocimientos a lo que él conoce en las calles de Venezuela. No quiero pensar otra cosa, ¿verdad? No quiero pensar que él también nos va a resultar masón. No ha de conocerlo porque de otra forma sería inexplicable que elogie al terrorista Simón Bolívar. Revísese el minuto 26 con 50 segundos del video de Pablo Muñoz Iturrieta. Y pues bueno, la noticia que está circulando en las últimas horas es que pues Edmundo González Urrutia sí respeta o se siente respaldado por el gobierno de Donald Trump. No podía ser de otra forma. Insisto en que mi razonamiento es
que Donald Trump, si quiere ayudar pues a Venezuela, tendrá que hacerlo con lo que encuentre a la mano. Sea María Corina Machado una mala opción, no sea el ideal de líder político que necesita Venezuela, no sea tampoco Edmundo González Urrutia el líder de oposición que alguien estaría esperando en Venezuela, pero tendría que valerse precisamente de este personaje o de estos personajes porque no hay otros. No hay otros. Ese es un problema que además no tendría por qué solucionar enteramente Donald Trump. A Donald Trump le corresponde el papel de acabar con el injerencismo de Cuba, de Irán, de Rusia, que respaldan la criminal tiranía de Nicolás Maduro. Tiene para primero lograr hacer eso que reforzar todos los mecanismos de seguridad de Estados Unidos y repotenciarlo como potencia invencible militar a nivel mundial. De otra forma, no se podría hablar de pues acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Si el régimen de Nicolás Maduro, pese a quedar aislado, sin disponer de mercenarios rusos, sin disponer del apoyo económico, se dice que también de armas, de Norcorea, sin disponer de grupos terroristas islámicos como Hamas, como el Hezbollah en Venezuela, pues se entendería que obligadamente el pueblo de Venezuela tiene que reconfigurarse y cambiar el rumbo que ha tenido apoyando estos movimientos criminales en las últimas décadas. Y eso es algo que tenemos que decirlo. Idealmente que se vaya Maduro, que caiga Maduro, sí que es un buen paso para un cambio mejor para Venezuela. Así que, pues en lo que viene, en lo que se da este cambio, vamos a pensar que Donald Trump puede obligar a María Corina Machado a comportarse de una forma más decente, a comportarse de una forma más acorde a la nueva hegemonía política mundial, porque si algo ha demostrado el triunfo de Donald Trump es que nuestras ideas, las ideas conservadoras, tienen éxito y ahora van a dominar y será el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial conservador. Dios quiera que las cosas se den de la forma en la que estoy retratando, pero creo que sí. Hay muchos problemas, tiene muchos problemas Venezuela con su pueblo, con su gente. Así como yo reconozco que México tiene muy, muy malas conductas. La gente de México tiene muy mala educación. Tienen pésimos comportamientos en muchos sentidos. Y que hay una parte podrida de la población mexicana que sigue apoyando al régimen asesino, narcotraficante, pederasta, cleptómano de Claudia Sheinbaum, es indiscutible. Bueno, pues este es el comentario sobre aquella entrevista, que es muy interesante, en el canal de Pablo Muñoz Iturrieta.